Vamos a ver si ahora mismo se ha solucionado y podemos volver a conectar con el audio correctamente. A ver ahora. Carlos, ¿qué tal? Bien, aquí estoy. Ahora parece que no hay eco ahora, no sé, ¿no? Vale, yo por mi parte te escucho bien. Vamos a ver si la gente que nos está escuchando nos oye bien también. Yo creo que sí, yo ahora no noto eco. Bien, vale, perfecto. Bueno, pues parece que va todo bien. Magnífico. Pues como comentábamos antes, hoy vamos a hablar de cómo evitar los tóxicos en la alimentación. Vamos a hablar específicamente de disruptores endocrinos y vamos a intentar comprender de la mano de Carlos, que ahora veremos el gran conocimiento que tiene en el área de la toxicidad ambiental, un poco más acerca de esos tóxicos que a lo mejor nos parecen muy lejanos, pero no lo están tanto. Para los que no te conozcan, Carlos, voy a citar dos o tres cositas de tu experiencia. Carlos es divulgador científico. Desde hace más de 30 años viene hablando acerca de medio ambiente, acerca de salud, acerca de toxicidad ambiental. Ha sido reconocido con diferentes premios a niveles nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Premio Global 500 de Naciones Unidas, que reconoce las 500 personas más influyentes, en este caso en el entorno del medio ambiente. Ha ganado también el Premio Nacional de Medio Ambiente. Y como decíamos, es un comunicador con experiencia en importantes medios de radio, de televisión, escritor, autor de diferentes obras relacionadas y también no relacionadas con el tema del medio ambiente y de la toxicidad ambiental, y es el responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos de la Fundación Vivosano, hogarsintóxicos.org, en la que nos contáis acerca del problema que supone la toxicidad ambiental. Carlos, ¿por qué no nos dices cómo has acabado, después de toda esta carrera a nivel profesional, por qué te interesas por el tema de los tóxicos ambientales y cómo has terminado enfocándote en la relación entre toxicidad ambiental y salud? Bueno, como dices, pues llevo mucho tiempo dedicado a los temas del medio ambiente, ¿no? Y a lo largo pues, de esos más de 30 años de comunicar temas de medio ambiente, pues he abordado los más diversos asuntos. Temas de diversidad biológica, de fauna y de flora, de incendios forestales, de la política del agua, de los embalses, de los trasvases, de la pérdida de suelos, mm, de la energía nuclear, el cambio climático, en su momento el agujero en la capa de ozono, bueno, todo tipo de temas. Pero desde un principio percibí que sin duda alguna uno de los asuntos más importantes del medio ambiente y que además no estaban siendo a lo mejor abordados con la importancia, la trascendencia que estos temas tienen, pues es precisamente el tema de los contaminantes químicos y del impacto que estos tienen, no solamente en la naturaleza, que tienen un impacto tremendo, sino de manera muy singular en la salud humana, ¿no? Pues todos estamos viendo como una serie de problemas de salud no paran de crecer en incidencia en las últimas décadas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, en Occidente y en el mundo en general, pero sobre todo en países industrializados, problemas de salud como el cáncer, enfermedades autoinmunes, asma, alergias, etcétera, múltiples problemas de salud que están creciendo en incidencia y que pues puede ser que pensemos que esto es por casualidad o que es algo genético, aunque los genes desde luego no cambian tan deprisa, o que, como dicen los científicos, pues hay una serie de factores, entre ellos los ambientales, que pueden incidir. Y dentro de esos factores ambientales, pues lo que nos dice la comunidad científica es que los contaminantes químicos tienen un peso singular en una parte del crecimiento de estos problemas de salud, ¿no? Entonces es un tema que siempre me ha preocupado mucho por el efecto que tiene sobre la salud humana y pues a ello me he dedicado y pues eso, con artículos, con múltiples intervenciones en medios de comunicación, varios libros, la campaña Hogar sin Tóxicos y todo lo que puedo hacer para difundir esta cuestión que yo creo que es de una trascendencia extraordinaria y a la que sin embargo se sigue sin prestar la atención debida. Se habla mucho de otros asuntos relacionados con el medio ambiente, como es el caso, por ejemplo, del cambio climático, que por supuesto es muy importante, pero este tema, que es en importancia, pues al menos tan importante, si no más, que el del cambio climático, pues no se ha conseguido aún que se ponga tanto el foco sobre él, ¿no? Y en ello estamos, a ver, poco a poco, pues intentando abrir los ojos de la gente acerca de lo que está diciendo la comunidad científica,
Porque esto no es que haya 4 científicos que estén alertando acerca de esto. Es que son miles de científicos y sociedades de investigadores, de centros de investigación, sociedades científicas muy importantes de todo el mundo que llevan mucho tiempo alertando y los políticos no están haciendo caso y la población en general pues no está teniendo, no les llega esa información que generan los científicos. Porque, Carlos, para la gente que nos esté viendo ahora, que a lo mejor se preocupan seguro por su salud, pero no conocen demasiado de los tóxicos, de esos tóxicos químicos, para tener unas pinceladas sobre la dimensión que puede tener este problema, para entenderlo mejor, ¿nos puedes dar algún dato? ¿Nos puedes decir? Porque lo que uno pensaría es que todo esto está perfectamente regulado, ¿no? Entonces, muy brevemente, para comprender un poco el panorama, ¿no? El contexto en el que nos movemos y la importancia que tienen estas sustancias tóxicas que pueden ser nocivas, cuéntanos un poquito más. Bueno, pues muchas veces no somos conscientes, ¿no?, de cómo ha cambiado el entorno en el que vivimos cotidianamente. En algún libro lo he comparado con lo de la rana en la olla, ¿no? Esa rana que si la metes en una olla con agua caliente se da cuenta de que está caliente y salta y a lo mejor se salva, pero que si a esa misma rana se la pone en una olla y se va calentando el agua poco a poco, al final no va notando ese progresivo cambio de temperatura y al final termina por cocerse. Bueno, pues un poco eso es lo que nos pasa, ¿no? En las últimas décadas ha habido una serie de cambios progresivos, lo suficientemente lentos como para que a lo mejor no nos demos cuenta de su entidad, de su importancia, pero lo suficientemente rápidos como para que, por ejemplo, ahora el entorno químico en el que nos desenvolvemos no tenga nada que ver con el entorno químico en el que se podían desenvolver, por ejemplo, nuestros abuelos. Un dato, en el año 1930, en todo el mundo, al año, se producían en torno a 1 millón de toneladas de química sintética. 1 millón de toneladas. En el año 2000, ese millón de toneladas se había convertido en 400 millones de toneladas. Una década más tarde se había duplicado, ya podría estar en 800 millones de toneladas. En estos momentos, pues, se ha duplicado otra vez, es decir, son unos volúmenes de química sintética inmensos. Y además, no solamente el volumen en toneladas, sino también el número de sustancias químicas diferentes. Hasta hace poco se pensaba que el hombre había puesto en circulación algo más de 100.000 sustancias químicas sintéticas, es decir, sustancias que no había en la naturaleza. Sin embargo, estimaciones científicas más recientes nos dicen que no, que son más de 350.000 sustancias o grupos de sustancias químicas sintéticas las que el hombre ha puesto en circulación. Carlos, cuando uno escucha estas cifras, lo que se viene a la cabeza es, con ese incremento tan brutal de sustancias que se han producido, ¿da tiempo a regularlas correctamente? Eso es lo que iba a comentar a continuación, ¿no? Claro. O sea, si a veces solamente estudiar una sola sustancia puede y que se llegue a establecer un grado de certeza suficiente acerca de sus efectos como para prohibirla, tarda décadas, una sola sustancia, pues ¿cómo se va a estudiar cientos de miles de sustancias, ¿no? O sea, pues es un proceso muy lento y desde luego desborda la capacidad de investigación de los efectos de las sustancias, el volumen de producción y la cantidad de sustancias que se producen. O sea, está absolutamente desbordado. Se estima que menos de un 1% de las sustancias en circulación han sido evaluadas más o menos debidamente acerca de los efectos que pueden producir sobre la salud y el medio ambiente. Es decir, la mayor parte de las sustancias que hay en circulación, y esto lo reiteran una y otra vez los científicos, no han sido debidamente estudiadas acerca de sus efectos. ¿Un 1% has dicho, Carlos? Menos del 1% de las sustancias. Menos del 1% de todas las sustancias. De todas las sustancias en circulación han sido más o menos debidamente evaluadas. Y es que es inabarcable. Y no digamos además luego cómo se evalúan. Sobre eso habría mucho que decir, ¿no? No quiere ello decir que toda la química sintética, por supuesto, que se ha producido, sea tóxica, pero sí se sabe que un porcentaje de esas cientos de miles de sustancias sí que pueden tener o tienen efectos tóxicos, ¿no? Y lo que no se sabe es los efectos que tiene una buena parte de la química que hay en circulación. Porque muchas veces, indudablemente, hacen nuestra vida más fácil, ¿no? Son sustancias que están en materiales que utilizamos cotidianamente, pero que tal vez nunca nos hemos reparado a pensar si pueden tener algún efecto nocivo más allá de la comodidad, ¿no? Y ya para entrar también en la etiqueta que poníamos, disruptores endocrinos.
Cuéntanos un poco más acerca de estos disruptores endocrinos y por qué son tan importantes. Bueno, las sustancias disruptoras endocrinas, ¿no?, son sustancias que son capaces de alterar el equilibrio hormonal del organismo, ¿no? Entonces, el equilibrio hormonal es muy importante porque preside procesos muy relevantes. Por ejemplo, cuando se está formando un ser humano dentro de su madre, cuando es un embrión o un feto, las hormonas están jugando un papel. Por ejemplo, la testosterona juega un papel en que se formen correctamente los testículos en el niño, o por ejemplo las hormonas tiroideas tienen un papel en que se forme correctamente el cerebro del niño, bueno, y así con otras cosas, ¿no? Entonces, lo que sucede con estas sustancias disruptoras endocrinas, según dice, por ejemplo, la Endocrine Society, que es la entidad mundial de referencia en este tema, u otras entidades científicas en el mundo y miles de investigadores, es que estas sustancias que son alteradoras hormonales pueden tener efectos a concentraciones delirantemente bajas, tanto que no está claro que por baja que sea la concentración se pueda establecer un umbral seguro de exposición a estas sustancias, porque el sistema hormonal, el propio sistema hormonal del organismo, funciona también a niveles muy bajos de concentración. Y estas sustancias que pueden de alguna manera a veces imitar a las hormonas, o bloquearlas, o afectar, o perturbar el funcionamiento de las hormonas de distintas formas, también actúan a niveles muy bajos de concentración, ¿no? Entonces es muy preocupante lo que la ciencia nos está mostrando acerca de estas sustancias que son disruptoras endocrinas, que son muchas. Hasta ahora se han establecido como en torno a 1000 identificadas con claridad como sustancias disruptoras endocrinas, pero probablemente, no es probablemente, o sea, seguro que hay muchísimas más, porque la ciencia va avanzando lentamente y cada vez son más las sustancias disruptoras endocrinas que se están identificando. Y son sustancias que tienen que preocuparnos también, porque no son sustancias que están en Marte o en Saturno o en alguna industria rara lejos de nosotros, sino que muchas veces son sustancias que todos tenemos ya en nuestro cuerpo, porque pueden haber llegado a nuestro organismo a través de la alimentación, a través del agua que bebemos, a través de lo que inhalamos, incluso en el propio hogar, porque se pueden desprender de ese productos o artículos que pueda haber en el entorno doméstico, o por productos que colocamos, por ejemplo, sobre la piel, algunos productos de aseo personal, cosmética, etcétera, que son sustancias que tenemos ya, muchas de ellas en nuestro organismo, y como lo que nos dice la ciencia es que pueden actuar a niveles muy bajos de concentración y han sido asociadas a una serie de problemas de salud en ocasiones importantes, pues es algo que nos tiene que preocupar de manera singular, ¿no? Es decir, que estos disruptores endocrinos son un tipo de sustancia química que de alguna manera imita nuestras hormonas y que confunde nuestro sistema hormonal y que, según tú dices, desgraciadamente ya la tenemos dentro muchos. Claro, o sea, si ahora mismo nos analizaran, y de hecho se ha hecho, ¿no? Se ha analizado en el organismo, o sea, se han realizado analíticas de muchas personas en muchos países y se ha visto, por ejemplo, que prácticamente todos los habitantes tenemos, por ejemplo, talatos, que muchos que nos estén viendo dirán, bueno, ¿qué es eso de los talatos, no? Qué nombre tan raro, ¿no? Bueno, pues los talatos son sustancias que están en infinidad de cosas de la vida cotidiana, pueden estar en plásticos, y de hecho con frecuencia están en plásticos, y a veces en unas cantidades importantes se van desprendiendo de esos plásticos, pueden estar también pues, en productos de aseo personal, productos de limpieza, ambientadores en algún caso, etcétera, y al final pues los tenemos en nuestros cuerpos, según los análisis que se realizan, la práctica totalidad de la población. Lo mismo pasa con algunos bisfenoles, con otras sustancias que también pueden ser disruptoras endocrinas, como son los retardantes de llama. ¿Qué son los retardantes de llama? Pues sustancias que se aplican a los tejidos, a los plásticos, etcétera, para que tarden algo más en arder. Pero como no están unidos químicamente a la estructura, se van desprendiendo y también pues podemos incorporarlos. Hasta el punto, por ejemplo, de que los osos polares en el Ártico, a miles de kilómetros de donde estos retardantes de llama se utilizan, tienen en sus tejidos retardantes de llama y los científicos han visto que les están produciendo algunos efectos, por ejemplo, negativos sobre la reproducción. Compuestos perfluorados, bueno, sería la larguísima, residuos de pesticidas que también pueden ser alteradores hormonales, disruptores endocrinos,
Infinidad de sustancias. Por lo que vemos un montón de sustancias, todas con nombres muy raros, pero que lamentablemente llegan a nuestro cuerpo y nos afectan a nivel hormonal, entre otros. Centrándonos ya en el tema principal, que son los alimentos, estos tóxicos que llegan por distintas vías a nuestro cuerpo, una de las vías que tienen de entrada, entiendo que es a través de lo que comemos. No sé si es muy importante, poco, ¿cómo es esto? Pues es una de las vías principales, sin duda alguna, la alimentación, por la cual algunos de estos contaminantes, muchos de ellos, pueden llegar a nuestro organismo, ¿no? Está establecido y se ha visto que la alimentación es una vía muy importante, muy principal de exposición a contaminantes químicos, ¿no? ¿Qué contaminantes son estos? Bueno, pues son muy diversos, ¿no? Durante mucho tiempo se tenía, por ejemplo, la creencia de que, bueno, no pasaba nada con estar vertiendo a los ríos o emitiendo a la atmósfera sustancias tóxicas, porque se pensaba que el planeta era algo muy grande, que los mares eran muy vastos y que esto se diluía, ¿no? Y que no pasaba nada con verter y verter residuos tóxicos o con emitir sustancias químicas perjudiciales, ¿no? Lamentablemente, lo que vieron los científicos es que algunas de estas sustancias no solamente es que no desaparecieran y se difuminasen y diluyesen en la vastedad del planeta, sino que se concentraban. Y además no se concentraban en cualquier cosa, no, se concentraban específicamente en los seres vivos, porque son sustancias de las que estoy hablando en este momento, bioacumulativas, persistentes, muy persistentes en el medio ambiente. Algunas de ellas se prohibieron hace décadas y todavía las tenemos en el cuerpo. Estas sustancias, como digo, pues al final se iban depositando en el lecho marino, organismos muy pequeños las incorporaban, otro organismo algo más grande las iba incorporando, y a medida que se iba creciendo, o sea, que se iba subiendo en la cadena alimentaria, un pez más grande que se comía a los peces más chicos, la concentración en estos organismos mayores iba creciendo. Y como el hombre está en el top de la cadena alimentaria, en la cumbre, en la cúspide de la misma, pues al final pues se llevaba como en una especie de efecto boomerang, volvían esos contaminantes que había vertido al medio, ¿no? Entonces, estos contaminantes persistentes, por ejemplo, son uno de los motivos de preocupación en cuanto a los alimentos. Son contaminantes, por ejemplo, como los famosos policlorobifenilos, que también sonará muy raro a algunas personas, pero que muchos de nosotros los tenemos ya en nuestro organismo, como el famoso insecticida DDT, ¿no? Y su metabolito, el DDE, o por ejemplo, como otras sustancias como las dioxinas, ¿no? Se van acumulando, y entonces a través, por ejemplo, de alimentos animales muy grasos, ¿no? Porque muchos de estos contaminantes tienen una característica. Los científicos dicen que son lipofílicos, es decir, como que tienen amor por las grasas. Se depositan, se ven atraídos por las grasas, ¿no? Entonces las grasas se concentran. Entonces, pues eso, alimentos grasos, pues por ejemplo, pues pueden contener pues muchas dioxinas. Por ejemplo, se sabe que las dioxinas, la principal forma de exposición a estas sustancias, que son cancerígenas, disruptoras endocrinas, etcétera, es a través de la alimentación. La inmensa mayoría de las dioxinas que podemos incorporar vienen de la alimentación, ¿no? ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en el caso de esto? Pues, por ejemplo, variar la dieta, porque, por ejemplo, si uno consume mucho de algún tipo de alimento que pueda contener una concentración notable de alguno de estos contaminantes, pues va a concentrar una cantidad relevante, ¿no? Luego también eliminar las grasas. Por ejemplo, uno come un filete, pues si sabes que en las grasas puede haber más presencia de estos contaminantes, pues eliminar esa grasa, ¿no? Eso es una vía, ¿no? Luego hay otras vías de exposición, por ejemplo, y muy importante, el tema de los residuos de pesticidas, ¿no? Que puede haber en buena parte de las frutas y verduras que consumimos los europeos, ¿eh? Si uno mira los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, verá que un porcentaje notable de las frutas y verduras convencionales, no ecológicas, que consumen los europeos, pues tienen el residuo de pesticidas. Y claro, las autoridades nos dicen, bueno, no hay que preocuparse, porque sí, muchas frutas y verduras tienen residuos de pesticidas, pero no se preocupen ustedes, porque hemos establecido
unos umbrales de concentración seguros. Es decir, estos residuos de pesticidas suelen estar a concentraciones muy bajas y solamente nos van a causar daño si están por encima de esas concentraciones que nosotros hemos fijado. Eso está muy bonito, maravilloso, pero lamentablemente lo que nos está diciendo la comunidad científica es otra cosa. No hay que confundir lo legal con lo seguro. Y no hay que confundir lo que nos dicen las autoridades con lo que nos dice la ciencia. Porque uno puede pensar que lo que nos dicen las autoridades es lo que nos dice la ciencia, pero a poco que uno sepa de estas cuestiones, verá que las autoridades no suelen hacer demasiado caso en estos temas de lo que les está diciendo la comunidad científica, sino a lo mejor están haciendo más caso de lo que les dicen las industrias o la ciencia, entre comillas, de las propias industrias, y no tanto la ciencia académica independiente, ¿no? Este es un tema, Carlos, que muchas veces cuando te pones a hablar este asunto, ¿no? Con más gente, tanto has hablado de dos temas. Por un lado, la acumulación en la grasa animal y por otro lado, los vegetales también en forma de residuos de pesticidas, ¿no? En ambos casos sí existe una evidencia científica que hable de que hay un riesgo, de que por ejemplo, esos pesticidas, ¿no? Que a lo mejor son disruptores endocrinos, está demostrado que pueden estar presentes en esas frutas y verduras. Claro, sí. O sea, es que basta con mirar los propios informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, ¿no? Te oigo un poco lejos, Carlos. No sé si te están escuchando bien, yo te oigo un poquito lejos. ¿Me oyes ahora bien o no? ¿Me oyes ahora? Bien. Sí. Bueno, pues es que basta mirar los informes de la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y ahí ves los listados de pesticidas. En Europa hay autorizados unos 480 principios activos pesticidas diferentes, es decir, insecticidas, fungicidas, herbicidas, etcétera, ¿no? Y mirando esos listados y mirando luego los listados que se han hecho de aquellos pesticidas que son o pueden ser disruptores endocrinos, hay un listado, por ejemplo, realizado para un informe que se hizo para el Parlamento Europeo que cita 162 pesticidas que son o pueden ser, con distintos grados de evidencia acerca de ello, disruptores endocrinos. Entonces, consultando esos listados, pues ves que muchos de esos pesticidas a los que nos exponemos a través de la alimentación, muchos, son o pueden ser pesticidas que son disruptores endocrinos. Y como antes decía, la comunidad científica comenta, por activa y por pasiva, en informes muy serios, que para aquellas sustancias que son disruptoras endocrinas no está claro que haya un umbral, un límite seguro, claro. Así que está muy bien que se fijen unos niveles sobre el papel seguros, pero no es lo que nos está diciendo la comunidad científica acerca de estas sustancias. Y luego hay aspectos muy claros que los puede comprender cualquiera. La evaluación oficial del riesgo toxicológico de las sustancias se hace sobre una premisa que no se da en la vida real. Se estudia el riesgo, y no diremos de qué manera, sería muy largo, pero habría mucho que decir al respecto de cómo se llega a evaluar el riesgo, pero de una sustancia aislada. Es decir, como si una persona, en un momento dado de su vida, solo se estuviera exponiendo a una sola sustancia. Sin embargo, tú analizas el organismo de una persona en un momento dado y no hay una sola sustancia. Hay decenas de sustancias diferentes. En una sola fresa, en un solo melocotón, en una sola pera, en una sola manzana, puede haber 10 pesticidas al mismo tiempo. Y es evidente que no es lo mismo exponerse a una sola sustancia que a varias a la vez. Es como, alguna vez lo he explicado así, como un boxeador. O sea, es lo mismo que un boxeador se enfrentara a un solo adversario en el ring en un momento que el que se pegara con 20, sería previsible un resultado similar de la pelea. Pues no, pues nuestro cuerpo igual, o sea, nuestro organismo no es lo mismo que se tenga que defender de una sola sustancia a la vez que defenderse de varias sustancias a la vez. Y nos exponemos siempre a varias sustancias a la vez. Bueno, pues oficialmente no se ha evaluado el riesgo del llamado efecto cóctel, que es el efecto de esas mezclas que son las mezclas a las que realmente nos estamos exponiendo. Es decir, no han evaluado el riesgo real al que nos exponemos, sino que han evaluado el riesgo de una situación que no se da en la vida real, que es que solo nos expusiéramos a una sustancia aislada. Este es solo un argumento, pero hay muchos más que se podrían esgrimir, ¿no?
Y con esto, ¿qué es lo que hay que sacar como conclusión? Pues que hay que adoptar el principio de precaución. No es que se pueda afirmar que te va a producir un efecto terrible, pero tampoco puedes afirmar que no te vaya a producir efectos. Por ejemplo, Carlos, sabiendo que, como tú dices, no hay una relación causa y efecto clara al 100%, sino que influyen o pueden favorecer el desarrollo de determinadas patologías, ¿no? En el caso de los disruptores, por ejemplo, aunque sabemos que, como has dicho, hay miles y miles de sustancias sospechosas, no solo disruptores, hay otros tóxicos químicos, pero por centrarnos en el caso de disruptores endocrinos y así de un modo sencillo para que entendamos, ¿con qué patologías se han asociado? Pues múltiples, porque como la disrupción endocrina, sabes que sería interminable, o sea, desde problemas de reproducción a cánceres hormonodependientes, cánceres que dependen de las hormonas, como es el caso del cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de testículos, cáncer de ovario, donde si hay presencia de unas sustancias que pueden hacer que el cáncer progrese más deprisa, pues estas sustancias pueden favorecerlo. Efectos en el sistema nervioso central. Y sobre esto es muy importante, por ejemplo, citar unos informes que publicó en el 2015 la entidad mundial de referencia en el tema de la endocrinología. O sea, que es que también hay que darse cuenta de que no estamos hablando de unos pocos científicos, estamos hablando de las autoridades científicas mundiales en un ámbito determinado, como es en este caso el ámbito de la endocrinología. Bueno, pues en el año 2015, la Endocrine Society, que es la sociedad endocrina mundial, que tiene premios Nobel, etcétera, 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 publicó unos informes muy interesantes, ¿no? Donde hablaba, por ejemplo, del efecto que podían tener un tipo de pesticidas muy usado en la agricultura, que son los llamados insecticidas organofosforados. En ese informe se dice que cada año en Europa, a consecuencia de la exposición a pesticidas organofosforados, fundamentalmente a través de la alimentación, que es la mayor vía de exposición a los pesticidas, en la población general, se perdían cada año en la Unión Europea 13 millones de puntos de coeficiente intelectual en los niños, aparte de otros efectos, ¿no? Pues por ejemplo, ese es un efecto, ¿no? Los O sea, efectos... por la exposición durante el embarazo, Carlos, a esas sustancias se producía esa caída de coeficiente intelectual. Sí, fundamentalmente es en las primeras etapas de la vida donde se pueden producir los efectos más importantes, porque en las primeras etapas de la vida hay algo que los científicos llaman ventanas de exposición, que son momentos clave del desarrollo donde la presencia de algo que altere el equilibrio químico, hay que darse cuenta que una criatura se está desarrollando por mor de un diálogo químico entre la madre y la criatura, de hormonas y demás, y bueno, en esos momentos la presencia de un contaminante químico que a lo mejor a un adulto pues a lo mejor no tiene tanto efecto, o tiene otro, y a lo mejor no de esa profundidad, puede tener un efecto muy importante. Y es algo también muy interesante lo que comentan los científicos acerca del origen fetal de las enfermedades de adulto. Es decir, que a lo mejor el que una persona a los 20 años tenga un cáncer de testículos o tenga una mala calidad del semen, con una subfertilidad, a lo mejor no es algo que se ha originado en su juventud, sino a lo mejor algo que se incubó, por decirlo de alguna manera, cuando estaba dentro del seno materno. Hay un estudio muy interesante, por ejemplo, de mujeres. Había datos de mujeres embarazadas del contenido de DDT en esas mujeres embarazadas hace más de 50 años. Después se vio lo que pasaba con sus hijas, más de 50 años después. Bueno, pues aquellas hijas de aquellas madres que tenían unos niveles determinados de DDT tenían mucho más riesgo 50 años después de tener cáncer de mama. Bueno, pues esto es un ejemplo, pero podrían citarse más ejemplos, ¿no? Buena parte de los efectos que la ciencia dice que producen los contaminantes químicos y en especial los disruptores endocrinos se pueden producir sobre todo en las primeras etapas de la vida, como por ejemplo es el embarazo y también en la infancia, ¿no? Por eso es muy importante, especialmente en la infancia y en el embarazo, por ejemplo, la alimentación ecológica.
que es la Vamos, única. antes de empezar a hablar, si quieres, de las alternativas, por resumir un poco, o sea, lo que hemos comentado es que de todas las sustancias químicas que pueden ser nocivas, hay unas sustancias que se llaman disruptoras o que tienen un efecto de disrupción endocrina que trastornan nuestras hormonas, ¿no? Que la vía principal a través de la cual nos llegan es lo que comemos, o una de las vías más importantes, y que luego hay determinados momentos, si te he entendido bien, Carlos, como el embarazo y la primera infancia, donde es particularmente delicado extremar el cuidado, ¿no? Porque, como tú has dicho, al final son tantas sustancias y en particular estos disruptores es tan complejo, según dicen los científicos, encontrar ese umbral de seguridad que lo que habría que hacer sería extremar el cuidado. ¿Cómo extremamos el cuidado? Es decir, si hablamos de una mujer embarazada que nos esté viendo, ¿no? O alguien que tenga un niño de corta edad o alguna persona con una patología tal vez hormonal, ¿no? ¿Qué puede hacer para que esa vía principal de entrada a su cuerpo de disruptores, que es la alimentación, sea lo más segura posible? Bueno, pues hay, por ejemplo, en el caso de, antes ya comentábamos, en el caso de los compuestos persistentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de los alimentos grasos, el tema de variar la dieta. En el tema de los residuos de pesticidas, ¿qué se puede hacer? Pues algo muy sencillo, ¿no? Aunque a veces a lo mejor no lo parece tanto, sobre todo en personas de cierto nivel económico, aunque tampoco es a veces tan complicado, ¿eh? Pero bueno, comer ecológico. O sea, hay que tener presente que los productos certificados ecológicamente, en su sistema de producción, no se utilizan pesticidas sintéticos. Y como no se utilizan, pues es mucho más difícil que luego aparezcan sus residuos en los alimentos. De hecho, hay estudios que muestran cómo en unos pocos días en los que una persona ha pasado de comer convencional no ecológico a comer ecológico, los residuos de pesticidas que se detectan o de los metabolitos, que son las sustancias químicas en las que se convierten dentro del cuerpo esos residuos de pesticidas, caen espectacularmente. O sea, bajan los niveles de presencia de estos contaminantes en el cuerpo espectacularmente en cuestión de nada. Es decir, Eso en pocos días, dices, Carlos. nada, en unos pocos días, una semana, hay varios estudios realizados en distintos países y se ve como, por otro lado, es que es de sentido común. Pero la ciencia no es cuestión de sentido común, es cuestión luego de demostrarlo. Aunque no sería necesario, porque es evidente, claro, si estás comiendo cosas en las que no se han utilizado pesticidas, será fácil que luego no aparezcan esos pesticidas en esos alimentos. Pero es que además hay estudios que lo muestran, ¿no? Que comes ecológico y en cuestión de una semana o unos pocos días caen los niveles de residuos de pesticidas de una manera espectacular. Entonces, eso es muy importante. La alimentación ecológica, especialmente en periodos de la vida como es el embarazo o como es la infancia, especialmente en esos momentos, ¿no? Y luego, porque se habla de otras fórmulas, la gente dice, bueno, pues lavar bien la fruta y la verdura, con bicarbonato y no sé qué, con agua con bicarbonato, tal cual. Eso puede reducir una parte de los residuos de pesticidas. Pero es que sucede que, por ejemplo, hay unos pesticidas muy utilizados en la agricultura que son lo que se llaman los pesticidas sistémicos. ¿Qué es esto? Bueno, los pesticidas sistémicos son pesticidas que están diseñados para penetrar en el interior de la planta, de esa fruta, de esa verdura, penetrar dentro, para desde dentro de la planta, repartido por todo su interior, no por el exterior, actuar, ¿no? Muchas veces estos pesticidas sistémicos, que suelen ser fungicidas o insecticidas, incluso se aplican ya en las propias semillas. Sería curioso si alguno de las personas que nos está viendo se fuera a donde tienen los sacos de semillas con los que se cultivan pues muchos de los productos del campo, en la agricultura convencional, industrial, verían que hay semillas azules, semillas amarillas, semillas rojas. Bueno, y estas semillas azules, bueno, porque las han pintado. Las pintan para que nadie las confunda con unas semillas no tratadas y se la hagan harina con ellas o cualquier cosa, que se envenenarían. Porque son semillas revestidas de pesticidas. Se llaman semillas blindadas o semillas tratadas, y están hechas así para que tú siembras la semilla y cuando la semilla germina, empieza a incorporar a través de las raíces el pesticida y se reparte por el interior de la planta. Lo cual es un disparate porque ¿cómo sabes tú cuando siembras si luego va a haber supuestamente una plaga? ¿Qué es esto? O sea, estás usando un pesticida cuando no sabes si va a haber plaga. Bueno, al margen de eso, el hecho es que ese pesticida está dentro
de la planta y no se puede eliminar limpiándola por fuera. Ujú. Entonces puedes eliminar una parte de los pesticidas, probablemente, con el lavado exterior. Luego dicen también pelar la fruta y la verdura. Sí, pero es que precisamente cuando se recomienda comer fruta y verdura es porque la fruta y la verdura tienen una serie de sustancias beneficiosas, vitaminas, antioxidantes, que sobre todo están en la piel, en mayor cantidad. Entonces, bueno, pues eso, que lo más recomendable si se quiere el reducir la exposición a residuos de pesticidas es optar por la alimentación ecológica. Que sí, que a veces es más barato la no ecológica, pero también hay un refrán que dice que lo barato sale caro. ¿No? Entendido. O sea que la única opción realmente segura es optar por lo ecológico, porque con lo que nos estás diciendo, si ya llevan incorporado desde fuera, en ese caso, por ejemplo, aunque lavemos o pelemos, el impacto va a ser mínimo. No, es que es de sentido común. Y por otro lado, a ver, aquí vivimos en el mundo al revés, donde las cosas más anormales nos parecen normales, ¿no? Pero ¿qué es esto de producir alimentos envenenando la tierra? Contaminando las aguas subterráneas, las aguas superficiales, contaminando los propios alimentos, acabando con la biodiversidad, por ejemplo, con la polinización, con los pájaros que están cayendo en zonas agrícolas a pasos agigantados sus poblaciones, o sea, un efecto ambiental tremendo. Pero bueno, producir alimentos es necesario estar envenenando la tierra y los alimentos para producir alimentos. Eh, a mí una cosa que me llama mucho la atención es un poco lo de la rana en la olla. Hay cosas normales, o sea, que nos parecen normales, ¿verdad? Pero en realidad son de ciencia ficción. ¿Qué es esto de que la industria química, porque esas semillas tratadas, la mayor parte de ellas las venden multinacionales químicas fabricantes de pesticidas? O sea, las semillas, que de toda la vida eran cosa de agricultores, están siendo controladas por fabricantes de venenos agrarios. Esto a mí me parece, pues no sé de qué película de ciencia ficción. ¿Qué es esto de que la industria química controle la alimentación mundial? Porque Sí. han creado una dependencia los agricultores, controlan también las semillas, en fin. Esto es Sería un tema, desde luego, Carlos, sobre el que hablar también largo y tendido, ¿no? Ciñéndonos al tema de la alimentación, cómo proteger nuestra salud, cómo eliminar los disruptores, antes de dar paso a preguntas, que vamos a permitir si alguien de los que nos está viendo quiere formular alguna pregunta que la realice. La medida, si yo te he entendido, por un lado podría ser reducir la grasa que sabemos que acumula esas potenciales sustancias tóxicas y luego ir al tema eco. Antes nos decía uno de los espectadores que si había alguna medida para una vez que ya habíamos tomado esos tóxicos, eliminarlos. Entiendo que la primera medida sería intentar no ingerirlos. a mí me parece muy bien que haya una gran moda con eso del detox y todo este tipo de cosas. Pero a mí es que, yo sinceramente, ¿no? Creo que la mejor cosa para desintoxicar es no haberse intoxicado antes. O sea que estar dejando que en nuestro cuerpo entren tóxicos que pueden causar efectos negativos y luego hacer para eliminarlos, pues no sé, estará muy bien, supongo, porque mira, si a lo mejor no hay otra cosa, pero yo creo que la mejor dieta detox es aquella que de partida previene que no te entren los tóxicos en el cuerpo. Es la más eficaz, la más real. De todas maneras, yo hombre, sí tengo algunas nociones de cómo eso de los detox y tal, pero no es lo mío. Lo mío es lo de los contaminantes químicos y además me parece evidente que la mejor desintoxicación que hay es aquella que impide que te entren los tóxicos en el cuerpo. Y es la más sencilla. Más vale prevenir que curar. Más vale evitar que entren los tóxicos en el cuerpo que luego tratar de eliminarlos, si es que se puede, que a algunos cuesta mucho eliminarlos. Y en cualquier caso, mientras los eliminas o no, te pueden estar causando efectos, ¿no? Esa es mi impresión, ¿no? Bueno, pues mientras esperamos si hay alguna pregunta más, te quiero preguntar, hemos hablado de los alimentos, el propio alimento, ¿no? Que puede tener residuos de pesticidas o de otros tóxicos, etcétera, pero además del propio alimento, en la forma de cocinarlo, en los utensilios que utilizamos, donde lo almacenamos, ¿eso puede influir de alguna manera? Sí, puede influir y mucho, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, en la campaña Hogar sin Tóxicos hemos sacado informes sobre el tema del bisfenol, el bisfenol A, sobre el tema de los talatos, etcétera. Hay
recipientes, utensilios de cocina, que pueden liberar sustancias tóxicas hacia el alimento. Por ejemplo, una persona coge un tupper de plástico y calienta alimentos en el microondas con él, y como el calor facilita, acentúa el movimiento de las moléculas, pues es más fácil que se liberen contaminantes químicos desde ese plástico, que aunque parezca el plástico algo inerte que no libera sustancias, no es así, está súper demostrado que no es así, libera sustancias y hay sobre ello estudios realizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, calentar un tupper de plástico en el microondas con alimentos dentro, pues no se debería hacer, porque pueden migrar esos contaminantes al alimento. Luego está el tema de las latas, por ejemplo, en relación al bisfenol A, ¿no? Muchas de las latas de comida pues han venido siendo revestidas tradicionalmente en su interior por unas resinas epoxi, que contienen, por ejemplo, bisfenol A. Y este bisfenol se puede ir liberando hacia el interior, hacia el alimento, y contaminarlo con bajas concentraciones, pero como son sustancias ligadas a procesos de alteración hormonal, pues no es preciso que haya unas concentraciones a lo mejor elevadas para que pueda, sobre todo en embarazadas o en niños, pero a lo mejor no solo, producir efectos, ¿no? Además, se está cambiando ahora el bisfenol A por otros bisfenoles, pero ya hay estudios, por ejemplo, realizados por una agencia del gobierno de Suecia, que muestra que otros bisfenoles pueden tener efectos semejantes al del bisfenol A. Es decir, mucho cuidado cuando se elimina una sustancia que se ha demostrado ya muchísimo que es tóxica o que tiene efectos tóxicos, por otra sin haberla estudiado tanto, que es lo que se suele hacer, ¿no? Y luego hay otros aspectos, por ejemplo... En el caso, Carlos, perdóname, de los envases, ¿podríamos decir, a grosso modo, que sería preferible ir hacia el vidrio? Sí, hay el vidrio, el acero inoxidable, bueno, pues son algunas opciones, el hierro colado, por ejemplo, para cocinar, ¿no? Lo siguiente que iba a hablar era del tema de las sartenes, ¿no? Por ejemplo, las sartenes antiadherentes, ¿no? Que, bueno, en muchas de ellas te pone sartén ecológica, antiadherente ecológica, sin PFOA, ¿no? El PFOA, que es el ácido perfluorooctanoico, ¿no? Que incluso, si alguien quiere, puede ver una película que hace año y pico se puso en los cines, protagonizada por Mark Ruffalo, que se llama Dark Waters, Aguas Oscuras, que habla del tema del PFOA, que ha producido unos estragos tremendos, ¿no? Eso, Carlos, es la parte negra que tienen algunas sartenes para que no se nos pegue el huevo cuando lo freímos, por ejemplo. No, es el revestimiento antiadherente que suelen tener Sí. algunas sartenes, ¿no? Pues ahí te ponen sin PFOA porque no contiene PFOA. Lo que yo no sé es si contienen un PF de otro tipo, porque no es solo el PFOA, se está hablando mucho de los compuestos perfluorados, que son estos del tipo de lo del teflón, etcétera, etcétera, que no es solo una sustancia a la que puede ser problemática, o unas pocas, hay más, ¿no? Pero no hay datos, o sea, realmente no se sabe qué contienen algunos de estos revestimientos que sí, no tienen PFOA, pero yo no sé qué tienen. No es que pueda afirmar que tienen algo malo, es que no sé lo que contienen. Entonces aquí uno está haciendo muchas veces actos de fe en la industria o en las autoridades que en teoría controlarían las cosas, pero claro, es que no sabes qué hay en las sartenes, ¿no? Entonces, yo por mi parte, sin decir si tienen o no tienen, estos que no pone que no tienen tal, yo por mi parte no uso sartenes con revestimientos de ese tipo. No sé, O sea, a lo mejor sartenes de acero inoxidable o de hierro colado. sí, sartenes de hierro, sartenes, por ejemplo, de hierro colado. Yo tengo de hierro colado, ¿no? O sea, es tan terrible el tema de que se pegue algo alguna vez un poco, no sé yo, es que no creo que sea para... Sí, yo tampoco tengo gran experiencia en la cocina como para opinar, ya te digo, yo hago los huevos fritos y, y me salen regular. Mira, tenemos una pregunta aquí de MyMG que nos dice, hola, buenas, si compras frutas y verduras ecológicas para comerlas en crudo, ¿haría falta desinfectarlas? Y si hubiese que desinfectarlas, ¿con qué lo puedo hacer? Entiendo que tal vez pregunte con qué sustancia podría hacerlo que no tenga estos riesgos químicos. No sé si... No sé, es que eso ya se sale fuera de mi ámbito, porque el desinfectar se refiere a microorganismos, ¿no? Bueno, la fruta y la verdura, pues siempre hay que lavarlas. Pero yo no sé qué productos habrá y si alguno de esos productos que habrá para desinfectar habrá que tener también cuidado con ellos. No lo sé. Entendido. Siempre se lava la fruta y la verdura, pero queda fuera de mi ámbito, puesto que se refiere a una contaminación microbiológica y no a una contaminación química, que es de lo que estamos hablando, ¿no?
Entendiendo. Volviendo al tema de los químicos, Carlos, nos pregunta Baorloazo. Dice, la carne ecológica que viene en bandejas de plástico también puede estar contaminada, porque la carne ecológica, ya aprovecho y te pregunto, entiendo que aunque sea rica en grasa, pero al ser ecológica estaría libre de esas sustancias potencialmente perniciosas, y de ser así, si la metemos en un recipiente de plástico, viene una bandeja ahí con el plástico pegado, ¿estamos perdiendo esas virtudes? A ver, hombre, la carne ecológica, porque no solamente el tema, a lo mejor de los contaminantes estos persistentes a los que me refiero, también hay un tema muy importante. Por ejemplo, en Europa, y estos son datos oficiales, se consumen más antibióticos en el ganado cada año que en las personas. O sea, las cantidades de antibióticos que se utilizan en la ganadería convencional son superiores a las que consumen las personas en el continente. Entonces, por ejemplo, con la carne ecológica evitas pues una serie de cosas como por ejemplo la presencia de antibióticos, en algún caso a lo mejor el tema de hormonas, se les alimenta además con productos ecológicos, o sea, no solamente lo que hemos comentado, sino que también se les alimenta con productos ecológicos más naturales, con lo cual a lo mejor algunos contaminantes que pudieran venir también por esa vía los estás evitando, ¿no? Entonces, en principio, la carne ecológica evitas una serie de contaminantes, ¿no? En cuanto a lo del el plástico, ¿no? Pues es evidente que aunque sea la carne ecológica, el plástico pues genera el problema que decimos. Lo que pasa es que, por ejemplo, una bandeja de plástico en frío, pues a lo mejor no libera tanto, o sea, a lo mejor liberará algo. O sea, el tema hay que tener también a veces la cabeza fría, ¿no? Y ver las cosas de manera templada. Es decir, estamos rodeados de contaminantes químicos. No vamos a poder evitar todos los contaminantes químicos. Lo que hay que establecer son prioridades, ir paso a paso, con tranquilidad, haciendo lo posible por reducir la exposición, pero a lo mejor no vamos a poder reducir al 100%, pero bueno, si reducimos un porcentaje, estaremos dando posibilidad a que nuestro organismo tenga que lidiar con una cantidad menor de tóxicos, con una menor carga tóxica, y a lo mejor pues eso redunda positivamente en nuestra salud. Pero vamos, al final, pues sí, incluso en productos ecológicos encuentras que están en este de plástico y algo tendrán, pero bueno, por lo menos no tienen otras muchas cosas. O sea, es ir en positivo, reduciendo la exposición a tóxicos, pero a lo mejor sin obsesionarse, aunque sería deseable que en algún momento se redujera también el empleo de una serie de envases o de recipientes, ¿no? Y decir también que hay otra cosa en relación a los compuestos perfluorados, que antes hablaba de las sartenes, que son los papeles antigrasa. Muchos de estos papeles antigrasa, que se utilizan a veces para envolver alimentos, también pueden liberar compuestos perfluorados, ¿no? O sea, pero bueno, como digo, con tranquilidad, poco a poco. Si uno reduce, por ejemplo, el tema de algunas grasas animales que pueden contener residuos de tal. El tema de la alimentación ecológica, que ya con eso eliminas bastante el tema de residuos de pesticidas. Tienes cuidado con el tema de materiales en contacto con alimentos en la cocina. Bueno, pues ya te estás quitando bastante posible contaminación, ¿no? Pues con ese mensaje, Carlos, nos vamos a quedar. Como tú dices, hay que mantener la cabeza fría. Vivimos en una sociedad que estamos rodeados de nuevas sustancias químicas y todas las que se producen, y no podemos ignorarlo ni podemos pretender estar 100% libres de ellas. Como tú dices, hay que priorizar, ¿no? Hay que conocer la realidad antes de que suframos las consecuencias. Y en ese sentido, en la página web, en hogarsintóxicos.org, tenéis distintos libros que además se pueden descargar gratuitamente que informan de todo esto, ¿verdad? Sí, bueno, hay informes muy importantes sobre el tema de, por ejemplo, sobre temas muy importantes como, por ejemplo, el bisfenol A, sobre los talatos, muy detallado. Está el libro Hogar sin tóxicos de la campaña, que se puede descargar gratuitamente, que da consejos. Está el libro de Embarazo sin tóxicos, donde se dan una cantidad de datos extraordinaria, aplicable no solamente en el embarazo, aunque sea más importante en él, sino en general. Los consejos que se dan ahí para reducir tóxicos de manera muy amplia son muy útiles. Tenemos el libro Infancia sin pesticidas, bueno, la página web con infinidad de información, y en eso estamos continuamente generando información y haciendo que lo que dice la comunidad científica, que normalmente muchas veces no llega a la población, no somos más que mediadores entre lo que dice la comunidad científica, lo hacemos llegar a la población. Y ahí hay muchos consejos y muchos datos que yo creo que puede ser de gran interés para las personas que nos están viendo.
Seguro que sí, Carlos. Pues muchísimas gracias. Hogarsintóxicos.org, recordad, para tener muchos recursos y compartirlos. Gracias por tu tiempo de nuevo, por la generosidad con todo el conocimiento que has acumulado a lo largo de tantos años, por la dedicación con la que trabajas, de la que todos los que te conocemos podemos dar absoluta fe. Y bueno, gracias también a todos los que nos están viendo. Si quieres dar algún mensaje final, Carlos, a la gente que nos sigue. Nada, pues sobre todo ir en positivo. Primero, hombre, primero agradecer la posibilidad de llegar a más gente, ¿no? Pero sobre todo en positivo. O sea, es mucho lo que podemos conseguir de reducir la exposición a tóxicos. Puede redundar muy positivamente en nuestra salud y en la salud de los nuestros. Y eso, siempre ir con tranquilidad, informándose en la medida que uno pueda y poco a poco ir dando pasos, porque al final lo podemos conseguir. Tenemos más poder los ciudadanos, además ya no solamente lo que podemos hacer en nuestro ámbito personal más inmediato, sino también de influir con nuestros, por ejemplo, las decisiones de consumo, influir en las empresas y en las administraciones. Esto va creciendo poco a poco y al final creo yo que lo lograremos con el apoyo de todos. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos los que nos estáis viendo y nos seguimos viendo. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego.